Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Buena- Buenas noches. Hola, buenas. Decidí que sea esta clase a través del Zoom por el tema de los colectivos y del paro. Y además ayer fuimos a la facultad y me tocaba dar humanos y la verdad es que hace mucho frío en la facultad. Así que el tema de la calefacción que no funciona, más el paro de colectivos, me pareció que lo más conveniente para todos y todas era que lo hagamos a través de la plataforma de Zoom. Espero que estén de acuerdo. Bueno, vamos a arrancar. Así terminamos también temprano. Hoy vamos a ver la bolilla número 12. Les voy a compartir pantalla. Tuc, tuc. Profe, antes de terminar la clase, ¿podrás decirnos puntos importantes de la 11 para ya saberlos? Que son tomables, digamos, en el parcial. De la bolilla 11, que fue lo que vimos la clase pasada y la anterior. Sí, terminamos de ver los temas y yo les marco los de la 11 y los de la 12. Listo, gracias. Ahí pueden ver la filmina. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con las competencias comunes y particulares del Congreso de la Nación. Vamos a tener, ¿se acuerdan que yo les vengo diciendo cuando vimos el sistema bicameral del Congreso de la Nación? ¿Se escucha? ¿O no? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Bien, Hay uno que está haciendo eco por eso. Hace eco con alguien. ¿Alguien está con el audio? Ahí está, ahí se mutió. Ahí se muteó, bien. Bueno, entonces comenzamos. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les había explicado esta cuestión de que el Congreso es un órgano que está formado a su vez por dos órganos, ¿sí? Y que por eso era un órgano complejo, ¿sí? Que a veces estaba formado por dos órganos colegiales, que para poder expresar, manifestar la voluntad, o para poder, si se quiere, realizar un acto válido, necesitaba de la concurrencia de que ambas cámaras expresen la voluntad, de forma conjunta. Esto para realizar un acto del Congreso. Entonces, las atribuciones del Congreso son comunes y otras son de ejercicios específicos por cada Cámara. Existen competencias y actos del Congreso concebido como cuerpo, que son estos donde nosotros vamos a requerir de la concurrencia conjunta de cada Cámara Legislativa, y competencias y actos de ejercicio específico y particularizado de cada Cámara, que por tal razón no requiere el concurso de la otra para su validez. Es decir, cuando nosotros necesitamos un acto que sea del Congreso, vamos a requerir de la concurrencia, de la manifestación de una voluntad conjunta por parte de cada una de las cámaras por separado. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos dictar una ley del Congreso, cuando se dicta una ley del Congreso, primero pasa por una de las cámaras, esa cámara aprueba un proyecto de ley, y pasa a la otra revisa, también lo aprueba, y ahí se ve
perfeccionado el acto del Congreso, ¿sí? Además de estos actos, vamos a tener competencias o actos que le corresponden a cada una de las cámaras y que cada cámara lo ejerce de forma separada, ¿sí? Y que para la perfección de este acto no vamos a requerir que se manifieste de forma concurrente la voluntad de la otra cámara, ¿sí? Con solo la voluntad de esa cámara es suficiente porque ese acto se perfecciona en ese mismo órgano. Entonces, dentro de estas atribuciones que son de cada una de las cámaras, vamos a tener atribuciones que son comunes a cada cámara, comunes de ambas cámaras, que las ejercen en un pie de igualdad. ¿Esto qué significa? Que cada cámara la va a ejercer de forma separada esta atribución, pero que las dos tienen la misma competencia, la misma atribución. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, conforme al artículo 66 de la Constitución Nacional, hacer su propio reglamento. Cada una de las cámaras dicta para sí su propio reglamento, que no va a tener que ser convalidado por la cámara, por la otra cámara, por la cámara revisora. Es un acto propio, pero las dos tienen la misma atribución. Producir el juicio de elecciones sobre los derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Artículo 64. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la clase pasada que cuando un legislador gana una elección, se le emite un título? Bueno, esta evaluación de cada uno de esos títulos de los nuevos legisladores la va a ejercer cada cámara por separado. El Senado evalúa y produce un título produce un juicio, perdón, sobre los derechos y títulos de los senadores electos, y diputados lo mismo. Tomar juramento a los legisladores, artículo 67, cada una de las cámaras toma por separado el juramento a los nuevos legisladores electos. Realizar el juicio público de desafuero, decidir sobre la renuncia de los legisladores, formar comisiones investigadoras de los poderes públicos o de los particulares, ¿sí? Luego vamos a tener las atribuciones, que son atribuciones específicas de cada una, que las tiene una de la cámara y la otra no la tiene, ¿sí? Las que vimos anteriormente eran competencias de las cámaras, pero comunes. Las dos cámaras tenían las mismas competencias. Estas son competencias de cámara, no del Congreso, porque no van a necesitar de la voluntad de la otra. Esta competencia es de la Cámara, ¿sí? Pero la van a ejercer de forma específica, o sea que la Cámara de Diputados tienen determinadas competencias y la Cámara de Senadores tiene otras. Por ejemplo, tienen el beneficio o el privilegio, el derecho de preferencia de iniciación de determinadas leyes sobre determinados contenidos, ¿sí? Entonces, en la Cámara de Diputados, como competencia específica, está el privilegio o la preferencia de inicio por parte de la Cámara de Diputados. Esto lo establece, por supuesto, la Constitución Nacional, ¿no? De los proyectos de ley que versen sobre contribuciones y reclutamientos de tropas, ¿sí? Conforme el artículo 35 de nuestra Constitución Nacional. El proyecto de ley de iniciativa popular, o sea, el proyecto que va a reglamentar la iniciativa popular, establecida en el artículo 39 por nuestra Constitución Nacional, también va a tener como cámara de origen, ¿sí?, a la Cámara de Diputados. Esto establecido por la Constitución Nacional. Todos los proyectos de ley en donde se convoca a una consulta popular también van a tener como preferencia, ¿sí?, de inicio
la Cámara de Diputados. Otra de las atribuciones específicas de la Cámara de Diputados, que hoy lo vamos a ver, es el tema de la acusación ante el Senado de los funcionarios pasibles de juicio político, ¿sí? En las causas cuando se inicia un juicio político en su contra. O sea que a la Cámara de Diputados le va a corresponder ejercer el rol del acusador, ¿sí? Esta es una competencia específica de diputados porque el Senado va a tener otro rol. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. ¿Se entiende lo de la preferencia de iniciativa de una Cámara por sobre otra? Recuerden que la regla general es que un proyecto de ley pueda ser iniciado en una Cámara o en otra. Es indistinto. Una Cámara va a ser Cámara de origen y la otra va a ser Cámara de revisión. Y no importa dónde se inicie. Un proyecto de ley puede ser iniciado a través de la Cámara de Senadores o puede ser iniciado a través de la Cámara de Diputados. Salvo estos que acabamos de ver recién, en donde la Constitución establece una preferencia de inicio o un privilegio de inicio, ¿sí?, sobre una determinada Cámara. Entonces, en los casos de contribuciones y de reclutamiento de tropas, de consulta popular o de iniciativa popular, esos proyectos de ley van a tener que iniciar en la Cámara de Diputados. Para que ustedes lo puedan entender mejor, son todos proyectos que están relacionados con el pueblo. Como la Cámara de Diputados representa al pueblo, es con el pueblo de forma directa. Ahora vamos a ver cuáles son los proyectos de ley en donde el Senado es el que tiene esta prioridad de inicio. ¿Sí? Acuérdense que la regla es que indistintamente en cualquiera de las dos cámaras se puede iniciar un proyecto de ley, y que estas son excepciones que establece la Constitución. Y que por eso son atribuciones que cada una de las cámaras ejerce por separado. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la iniciativa del proyecto de ley convenio en materia de coparticipación tributaria. Iniciativa de proyectos de ley dirigidos a proveer el crecimiento armónico de la nación y el poblamiento de su territorio, artículo 75, inciso 19. Iniciativas de proyecto de ley que tiendan a promover políticas diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo a las de provincias y regiones. Como atribución del Senado también está la del artículo 59 y 60, que es que lleva adelante el juicio político impulsado por la acusación en Cámara de Diputados. Recién vimos que la Cámara de Diputados era la Cámara que iba a acusar, que iba a ejercer ese rol, si se quiere, de fiscal en un juicio político contra un funcionario, siempre que, bueno, que se haya cometido los hechos que ahora vamos a estudiar. Pero la Cámara de Senadores va a ser la que ejerza ese rol de juez, ¿sí? Y va a llevar adelante el juicio que es impulsado por la Cámara de Diputados, que es la que va a acusar. Otra cuestión que hace la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, acuérdense que siempre hablamos nosotros que la Cámara de Senadores es la Cámara Alta. Bueno, en este rol de Cámara Alta, la Cámara de Senadores es la Cámara que va a acompañar al Poder Ejecutivo en la toma de determinadas decisiones, ¿sí?, autorizando esas decisiones que toma el Ejecutivo, y por lo tanto tornando esos actos en complejos y de colaboración.
Entonces, el Senado, en cumplimiento con este rol de prestar acuerdo para el nombramiento de determinados funcionarios, va a prestar acuerdo para la designación de magistrados, va a prestar acuerdo al presidente de la Nación para el nombramiento y remoción de ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, va a prestar acuerdo para la concesión de grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y presta acuerdo para la declaración del estado de sitio en caso de un ataque exterior. ¿Sí? Los privilegios de iniciativa de proyectos de ley ya los vimos, así que, bueno, si no tienen ninguna duda, continuamos con juicio político. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Seguimos entonces. No. Compartimos pantalla. Juicio político. Bien, bueno, algo ya arrancamos, voy a sacar la Constitución, porque esto está bien explicado en la Constitución Nacional. Acá los artículos de juicio político, para que no tomen nota, son el 53, que es la parte que le compete a la Cámara de Diputados, y el 59 y 60, que es la Cámara, que es la parte que le compete al Senado. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve la filmina? Sí. Sí, se ve. Espectacular. Entonces, el juicio político es el procedimiento destinado a establecer el grado de responsabilidad que les cabe a ciertos funcionarios públicos expresamente indicado en la Constitución Nacional por los hechos, actos u omisiones realizados durante el periodo de su gestión, y cuyo fin es el de separarlos de su cargo y eventualmente declararlos inhábiles para ejercer la función pública en lo sucesivo. Esto es lo que ustedes tienen que tener presente. El juicio político, lo único que va a determinar es, va a establecer el grado de responsabilidad, y el efecto o fin del juicio político es separar al funcionario pasible de juicio político, que ahora vamos a ver quiénes son, ¿sí?, del cargo, y en el caso de que correspondiera, ponerlo a disposición de la justicia. Y en el caso de que correspondiera, como pena accesoria también, se lo puede declarar inhábil para ejercer la función pública en lo sucesivo. Es este un modo indicado en los regímenes presidencialistas para efectivizar la responsabilidad política de los funcionarios, siempre que se incurra en alguna de las causales que se especifican taxativamente en el texto fundamental. Mientras ello no ocurra, los funcionarios a que se refiere la Constitución podrán mantenerse en sus funciones aun cuando el cuerpo electoral o la propia oposición parlamentaria esté en desacuerdo con el modo en que desempeñan sus roles. Bien, teníamos, como bien les decía yo recién, el 53, 59 y 60. Vamos a leer el artículo 53. Dice el 53, solo ella, se está refiriendo a la Cámara de Diputados, ¿sí?, ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intente contra ellos por mal desempeño o por delito en ejercicio de sus funciones,
o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. Entonces, vamos primero a los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Presidente de la Nación, vicepresidente, el jefe de gabinete, restantes ministros del gabinete, juicios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de la reforma del 60, eran pasibles de juicio político los gobernadores. Con la incorporación de Buenos Aires a la Constitución del 53, esta fue una de las reformas que introdujo la reforma del 60. ¿Sí? Quitó a los gobernadores del sometimiento a juicios políticos. Y antes de la reforma del 94, los jueces de todas las instancias, no solamente los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que los jueces de primera instancia y de los tribunales de las alzadas, también eran pasibles de juicio político, lo cual fue modificado con la reforma del 94, que lo vamos a ver en las clases que siguen, y ahora se inicia un juris se nombra un jurado de enjuiciamiento por intermedio del Consejo de la Magistratura. Causales de esto, lo del Consejo de la Magistratura, es siempre para los jueces de los tribunales inferiores y de los juzgados, no para el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, bueno, el artículo 53 también, seguramente recién cuando lo escucharon que yo lo leí, se dieron cuenta que además de establecer quiénes son los funcionarios pasibles del juicio político, también establece cuáles son las causales por las cuales un funcionario puede ser pasible de juicio político. Y se trata de causas de responsabilidad intentadas por mal desempeño, delito en ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Con relación a, bueno, causal de mal desempeño o por delitos en ejercicio de sus funciones, los delitos son concretos, son los tipificados en el Código Civil, en el Código Penal. Crímenes comunes, se trata de también cualquiera de los tipificados. La doctrina en realidad, la crítica que le hace a este artículo es la terminología utilizada de mal desempeño, porque es una terminología muy amplia. Los otros dos supuestos están tipificados en el Código Penal, y es solamente ir al Código Penal para que se pueda completar esta cuestión, pero el mal desempeño es muy subjetivo. ¿Cuál es el efecto principal de la decisión que genera una sentencia de juicio político? El efecto principal es el de destituir al acusado. El efecto accesorio es el de dejarlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. ¿Sí? Lo que ha pasado históricamente en nuestra práctica constitucional es, primero principal, que tenemos muy pocos casos de inicio de juicio político contra un funcionario. Los antecedentes que tenemos son algunos en nuestra historia constitucional, muy pocos, y por lo general contra jueces incluso, a ver, en el último tiempo, ya hace varios años, se había iniciado juicio político contra Nazareno, Belucio, y no me acuerdo, hay uno de los jueces más de la corte menemista, que al final terminaron renunciando, y entonces el juicio político terminó archivado, o el inicio, al menos, del juicio político terminó archivado.
Vidar Campos con relación a esto, bueno, y después hay otros precedentes muy poquitos contra jueces de tribunales inferiores, en donde se iniciaba el juicio político. Vidar Campos sostenía con relación a esto, a esta cuestión de que cuando el funcionario renuncia, se archiva el juicio, él sostenía que en realidad no, en realidad nunca debería archivarse el juicio, sino que en realidad lo que correspondería es que continúe el juicio, porque si bien el efecto principal es la de destituir al acusado, y caería en abstracto este efecto principal, porque si la persona renuncia ya no hay que destituir a nadie, sí se podría, sostenía Vidar Campos, continuar el juicio a los fines de establecer si le cabe o no esta pena accesoria que tenemos acá, de que de que se lo declare incapaz de ocupar empleo de honor o de confianza a sueldo de la nación. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Sí? Sí, sí. Bien, el Profe. fallo, sí. Hay algo que no entendí del artículo 53 y no te quise interrumpir, donde Decime. dice, no sé si es un error de mi constitución o es algo que no entiendo, donde dice, por crímenes comunes, bueno, el desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos, de los crímenes supuestamente, Sí. ¿no? Y declarado haber lugar, dice haber, ¿es haber o hacer? Lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes. ¿Es No, haber o hacer? es saber, pero está narrado de una forma un tanto compleja. Lo que ustedes tienen que saber, ahora vamos a ir a ese último renglón. Lo que ustedes tienen que saber es que la que va a acusar o la que va a llevar adelante, sí, la que va a acusar ante el Senado a los funcionarios pasibles de juicio político, en caso de que existan causas de mal desempeño, que haya cometido un delito en ejercicio de sus funciones, o que haya cometido un crimen común, ¿sí? La Cámara de Diputados va a ser la que va a ejercer esta acusación, declarando la misma con la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros. ¿Se entendió cómo te lo expliqué? ¿Seguís sin entender, Verónica? O sea que donde dice declarado haber lugar, se está refiriendo a la Cámara, declarado la Cámara hacer lugar. La Cámara va a declarar la Ah, acusación del imputado, ahora, del funcionario pasible de juicio político, votando con las 2/3 partes de los miembros presentes. Por eso es tan ahora difícil, ¿sí? Por eso es sí, tan difícil llevar adelante un juicio político, porque requiere de sí, una mayoría grabada. claro. Claro, no, lo que pasa es que yo me confundí porque pensé que había una falta ahí y que la palabra era hacer. Está raro explicado, pero si yo te lo explico así, creo que se entiende. Sí, gracias. Bien. Bien, bueno, seguimos entonces. Una vez que se dicta el fallo en el juicio político, que es lo que estábamos viendo acá, los efectos de la decisión, deja al acusado a disposición de la justicia ordinaria a los fines correspondientes, porque todos estos funcionarios no es como en el caso de los legisladores que tienen fuero, pero sí es verdad que tiene que ser separado del cargo para poder someterse a la justicia. Bien. Esto ya lo vimos. Bien.
Bueno, vamos entonces ahora acá, el rol de cada cámara. Queda claro entonces que cada Cámara del Congreso tiene competencias privativas en materia de juicio político. Eso lo acabamos de ver recién en la otra filmina, ¿se acuerdan? Que habíamos marcado como competencia privativa de cada una de las cámaras, en el caso de diputados, el rol de acusador del funcionario pasible de juicio político, y en el caso del Senado, en rol de juzgador. ¿Sí? Entonces, con ello enfatizamos que si bien ambas intervienen en el proceso global, cada una de ellas está llamada a cumplir en el mismo un rol privativo e independiente de la otra. Una ejerce el derecho de acusar y la otra se ocupa del juzgamiento de funciones acusados en el siguiente orden. Primero, la Cámara de Diputados, y esto es lo que vos me preguntabas recién. Ay, no la estaría viendo. Marcela. No, Marcela no. Verónica. Verónica, ahí está. Perdón, Verónica, no te veía. Esto es lo que vos me preguntabas, recién. Igual me llamo Verónica Marcela, así que estaba bien. Perfecto. Bueno, lo que vos me preguntabas recién. La Cámara de Diputados va a declarar si hay lugar a la formación de juicio político o causa, después de haber investigado acerca de las razones aducidas para ello, con estricto respeto de las reglas del debido proceso hacia el imputado, ¿sí? Es decir, que el imputado va a tener que, o sea, se va a tener que garantizar la bilateralidad de la prueba, se le tiene que correr traslado de absolutamente todas las actuaciones para que la persona pueda defenderse, ¿sí? Lo mismo que cualquier juicio común. Si hubiera omisión, esta podría ser suplida por el Senado en la etapa de juzgamiento. La Cámara de Diputados requiere, para acusar, para llevar adelante una acusación, las 2/3 partes, o sea, del voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. El Senado de la Nación se va a ocupar de juzgar en juicio público a los funcionarios previamente acusados por la Cámara de Diputados, para lo que los senadores deben prestar preventivamente el juramento exigido por la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad los senadores juraron como legisladores, no juraron como jueces. Entonces, cuando se inicia un juicio de juicio político, un caso de juicio político, en una sesión preparatoria, el Senado, ¿sí? Presta juramento en estos términos. Para declarar culpable al funcionario, el cuerpo va a requerir de una mayoría también de las 2/3 partes de sus miembros presentes, y el fallo puede tener alguno de estos dos efectos que los estuvimos viendo recién: destituir al acusado, este es el fin principal, o declararlo incapaz de ocupar empleo o honor de confianza, o a sueldo de la nación. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Bien. Otra cuestión que no está en la filmina, pero que es importante, es que en el caso de que el presidente, ustedes saben que el vicepresidente de la Nación preside el Senado. Bueno, en caso de que el vicepresidente no, que en caso de que el presidente sea quien es sometido a juicio político, en ese caso, quien va a presidir el Senado no va a ser, y esto lo establece la Constitución, no va a ser el vicepresidente. Esperen que se los leo textual. Dice: cuando el acusado sea el presidente, lo dice el artículo 59, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema, ¿sí? Y esto es por una cuestión de que para que no exista un conflicto de intereses con relación al vicepresidente, que es quien preside el Senado, porque va a tener un interés directo en que sea removido el presidente o no. Depende cómo se lleve.
¿sí? El artículo 59, vamos a leer los que no los leímos. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes de los tribunales ordinarios. Siempre y cuando la cuestión por la cual se la haya removido sea pasible o esté tipificada en el Código Penal, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, para mí perfecto. ¿Querían que veamos los puntos más importantes? A ver Sí, si- profe.